Pues tiene el micrófono apagado. Muchachos, buenas tardes. Antes de comenzar con el tema que corresponde pues a esta semana, quisiera saber cómo les fue con el tema de la semana anterior, si lo han estudiado, han mirado, tienen alguna dificultad, y también si están ingresando a la plataforma y están leyendo el tema antes de llegar a clase. Escucho. Están muy tristes con cálculo. Horrible, bro. Usted no se imagina. Bueno, ¿recuerdan el tema de la clase anterior? Sí, que vimos la parte de ángulos dobles con funciones trigonométricas. ¿Hay alguna duda con respecto a los ejercicios que hicimos, lo que vimos en clase? ¿De pronto vieron el texto guía, algún ejercicio, los videos que están en la plataforma? ¿O todo va bien y podemos dar inicio al tema que sigue? Sí. Entonces, miremos el tema de lo que son las funciones trigonométricas, pero en este caso inversas. ¿Ok? Entonces, comencemos. Como les dije, las funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Miremos entonces la inversa del seno. Miremos, si se restringe el dominio, ¿sí? Tenemos el dominio restringido de y igual seno de x en el intervalo menos pi medios, se observa, vamos nosotros a observar que la función es creciente. ¿Sí? Y tenemos entonces que la inversa está dada por y igual, hay varias formas de representarlas, funciones inversas. Una es por arc seno de x o y igual a seno a la menos 1 de x. Aquí entonces nosotros tenemos que y será el ángulo cuyo valor de seno es x. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Si tenemos la función y igual arc seno de x, que es lo mismo que tener y igual seno a la menos 1 o seno inverso de x, tengo que y, ¿sí?, va a ser el ángulo para el cual, ¿sí?, va a ser igual el seno de x. Entonces miremos cómo se comportaría en este caso la gráfica. Tenemos el dominio para el seno, ¿sí? Tenemos entre menos 1
y 1. El rango, tenemos menos pi medios hasta pi medios. ¿Sí? Ahora miremos la gráfica. Entonces, ¿cómo voy a tomar la función? Me está diciendo que el dominio va entre menos 1 y 1. Entonces, ubiquemos aquí menos 1 y ubiquemos por aquí a 1. ¿Sí? Ahora me dice entre menos pi medios y pi medios. Menos pi medios y pi medios. Miremos ahora ¿recuerdan la gráfica de la función seno de x? Y igual seno de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la inversa? La inversa viene a... la vamos a ubicar con el dominio entre menos 1, 1 y el rango entre menos pi medios y pi medios. Viene por acá. Por favor, recuérdenme o recordemos, el seno, la función seno, ¿cruza o no cruza por el origen? Sí cruza el origen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos que viene en este sentido, cruza por el origen y se viene hasta acá. ¿Sí? Como pueden observar, no me estoy saliendo de los parámetros dados. Voy a hacer algo. Si yo llego, tomo esta hoja y la giro, ¿sí? Tenemos el eje en este sentido. ¿Se parece o no la gráfica a la función seno? ¿Sí? Entonces es una forma fácil de recordarla. Si ustedes tienen que la función normal, ¿sí?, la gráfica está dada en este sentido y cruza por el origen, pues simplemente la dibujamos, pero para la inversa llegamos, para la función inversa llegamos y simplemente giramos nuestra hoja, teniendo en cuenta siempre y cuando el dominio y el rango, pues que para la cual está definida. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Miremos entonces un ejemplo. Miren que ya definimos acá, que esto es importante. Miremos cómo se aplica acá. Tenemos ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del seno inverso de un medio? ¿Sí? ¿Recuerdan el seno inverso de un medio? ¿Recuerdan la tablita de los ángulos notables que vimos? ¿Sí? El seno inverso de un medio es igual a pi sextos. Entonces, si nosotros nos vamos a la tablita, tenemos definido la función seno, coseno, para los ángulos notables 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Qué tenemos? Los valores en pi para cada uno de estos ángulos, ¿lo recuerdan? ¿90 a cuántos pi representa? Cuarto. Pi medio. Pi medios. Muy bien. Serían pi medios. ¿60 a cuánto?
tercio de pi. Pi tercio. Muy bien. 45. Pi cuarto. Muy bien. Y 30. Pi sextos. Casi. Entonces, si nosotros tenemos, gracias, esta función seno inverso de 1/2 es igual a pi sextos, entonces aquí ¿cuánto vale y? ¿Sí? Si estamos buscando, o más bien estamos diciendo que y será el ángulo cuyo valor es el seno de x. Un medio, profe. ¿Cómo? Un medio. Menos, un medio, un medio. 1/2, efectivamente. Sí, 1/2 o 0.5. Tenemos que y igual seno de pi sextos es igual a 1/2 o a 0.5. ¿Cierto? Entonces, por eso es muy útil esta grafiquita, esta tablita. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Continuamos. Ok. Miremos ahora entonces cómo sería la inversa para la función coseno. ¿Sí? También vamos a decir que se restringe el dominio de y igual coseno de x. ¿En qué intervalo? Entonces tenemos en el intervalo 0 a pi, y vamos a decir que la inversa está dada por y igual arc coseno de x, o podemos decir, expresarla también como y igual a coseno a la menos 1 de x. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función coseno? El rango me lo están dando, ¿cierto? El rango tengo que es entre 0 y pi. ¿Cuál es el dominio de la función coseno? Menos uno. Menos 1 y 1, ¿cierto? Muy bien. Ahora miremos cómo se comporta la gráfica del coseno en la función inversa. Vamos simplemente a ubicar los datos dados. Tenemos entre menos 1 y 1, ¿sí? Y me dicen que es de 0 a pi. Entonces, ¿dónde va a cortar mi gráfica? En el eje Y. Si tengo que el rango está dado de 0 a pi, la función coseno cruza por el origen. Muy bien, no la cruza. Entonces, nuestra gráfica simplemente, tengo aquí 0 y tengo pi. La función coseno efectivamente no cruza por el origen, y si tengo que el rango va a estar dado entre 0 y pi, entonces viene desde 1, va a cruzar pi medios, cruza por pi medios, hasta menos 1. Miremos cómo nos sale aquí.
¿sí? Entonces de esta forma tenemos la expresión, o más bien la representación gráfica de la función coseno inverso. Si nosotros ampliamos el rango, ¿cierto? De igual forma, así como dice con la gráfica de la función coseno inversa, les voy a mostrar aquí, ¿sí? Entonces, tengo esta gráfica. Recuerden la función coseno, y igual coseno de x, ¿cierto? No cruza el origen, viene, ¿sí? Por debajo, cruza en pi medios, x igual a pi medios, y corta al eje x en 1, ¿sí? De esta forma entonces tendría y igual coseno de x, ¿sí? Y si giro la gráfica, entonces voy a tener y igual coseno inverso de x. ¿Queda claro, muchachos? ¿Alguna pregunta? Miremos entonces aquí otro ejemplito. Tenemos coseno inverso de 1/2. Entonces, si el coseno inverso de 1/2 es igual a pi tercios, ¿esto qué quiere decir? Si el coseno inverso, para que ustedes lo tengan en cuenta. Profe, que el coseno de pi tercio es 1/2. Muy bien. Si yo tengo esta función inversa expresada, entonces es lo mismo que decir que el coseno de pi tercios es igual a 1/2. ¿Sí ven entonces cómo es posible representar los valores de los ángulos tanto para las funciones inversas como para aquellas que no lo son? Muchachos, ¿alguna duda hasta el momento? Con la representación de las gráficas o con estos ejemplos. Aparentemente todo va bien, pero... ¿Cómo es que aparentemente? Ya porque hasta el momento no da resultado. Hasta el momento todos van entendiendo. ¿Sí? Uy, no. Quiten pues la cara de aburrición. Miremos entonces, miremos ahora la inversa de la tangente y la cotangente. Inversa de las funciones. ¿Qué opinas de ese rostro que tienen en cámara ahí? Está tan triste esa pobre. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? La dejó el novio, está enferma y está perdiendo cálculo. ¿Qué más quiere en esta vida? No ponerle mucho amor a la vida. Pero hasta el momento todo claro, muchachos. Sí, profe. Últimamente no tengo mucha afluencia de público, pero me interesa entonces que los que asisten entiendan muy bien las clases, ¿sí? Y que hagan también, si hay lugar, que tengan preguntas que sean pertinentes y sirvan para aquellos que no asisten y puedan ver luego el video, y entonces de esta forma pues como que les quede claro a todos. Como les dije, vamos a ver tangente y cotangente. Miremos inicialmente para la tangente. Entonces tenemos y igual a arc tangente de x o y igual tangente inversa de x.
¿Cómo es la gráfica aquí? ¿Cuál es el dominio de la función tangente? El dominio. El rango. ¿Cómo? Me está preguntando por el dominio primero. Ah, el dominio. El dominio. Todos los reales. El dominio de todos los reales. La función tangente tiene en su dominio todos los reales y en el rango. Y el rango. Muy bien. Despertaron mis niños. Miremos entonces la gráfica. ¿Recuerdan la gráfica de la tangente? Aquí para la función inversa simplemente es tenerla presente. ¿Cómo es la forma de la gráfica? El dominio y el rango, ¿sí? Y ya, eso es todo. Donde, rango y a la vez son o no son. Está definida la función tangente en el rango, entre No, bueno, profe. entre menos pi medios y pi medios, sí, pero cuando cruza menos pi medios y cuando cruza pi medios, la tangente está o no definida. No. No está definida. Nunca se toca. Eso es como un asíntota. Exactamente, vienen a ser asíntotas de la función. Entonces ya tenemos ubicados menos pi medios y pi medios. Y como sabemos que son asíntotas de una vez, ¿cierto? ¿Y cómo es la gráfica de la función? ¿Cruza o no por el origen de la tangente? Más se leen de la clase pasada. Sí, pasa por el origen, pero Muy bien. ¿Y viene desde dónde? Como el dominio son todos los reales, ¿sí? Viene desde menos infinito. A ver si me da. Viene desde menos infinito, cruza por el origen y se sigue hasta infinito. Muy bien. El mismo procedimiento. Cojo y giro la hora. ¿Sí? Se parece a la función y igual tangente de x. Sí, a un pedacito, ¿verdad? Entonces simplemente ténganla en cuenta y para la función inversa la dibujan y giran la hora. Y luego ubican bien entonces los parámetros dados. Vale. Miremos cómo es la cotangente. Aquí. ¿Sí? Entonces, acá sería tangente. Y aquí cotangente. De igual forma tenemos y igual arc cotangente de x o y igual cotangente a la menos 1 de x. ¿Cuál es el dominio? De 0 hasta pi. El rango. El dominio serían todos los reales. Y el rango. rango. 0 pi. 0, Bien, muy bien. Eso está muy bien. Ahora, ¿cómo sería la gráfica? ¿Recuerdan que tienen de diferente la gráfica de la función tangente y la cotangente? La gráfica de la función tangente cruza el origen. ¿La cotangente cruza o no el origen? Muy bien, no cruza el origen, ¿cierto? Si está definida de 0 a pi, entonces aquí tendríamos 0, por acá tendríamos pi, ¿sí? Pi es o no asíntota de la función cotangente. Sí. Y 0. Menos pi. Eso no toca cero. Menos pi. 0 te hace 1. Un compañero dice que en cero se hace uno.
Bueno, perdón. 0. Miren aquí, la función tangente es asíntota. El rango está definido entre menos pi medios y pi medios, pero no tocando estos dos valores, porque ambos son asíntotas de la función para la cual no está definida. Ahora, en la función cotangente está definida para valores entre 0 y pi. Por lo tanto, 0 y pi Son asíntotas. muy bien, son asíntotas, entonces no va a cruzar por ahí. Aquí tendríamos asíntota. La voy a reteñir por acá encima para que ustedes sepan. Sí, esta sería una asíntota x igual 0 y acá pues igual pi. Entonces definámosla aquí. Y como ya sabemos que por allí no cruza. Ahora, ¿cómo es el sentido de las gráficas entre la tangente y la cotangente? Vienen en el mismo sentido. Contrario. En el sentido contrario, ¿cierto? Entonces, la gráfica de la función cotangente inversa, en vez de venir desde por acá abajo, va a venir es desde arriba, ¿sí? Entonces va a venir desde infinito por acá, menos infinito, va a cruzar entre 0 y pi, tengo pi medios, ¿sí? Cruza por pi medios y continúa. Entonces viene en este sentido. Ups. Listo. Igual, si giran la hoja, pueden ver acá plasmada la gráfica. Bueno, yo sé que ustedes la van a hacer más bonita, pero va a estar plasmada la gráfica de la función cotangente de x. Y igual cotangente de x. Claro, ¿cómo representar las gráficas de las funciones trigonométricas inversas? Chicos, ¿queda claro cómo son las gráficas, cómo están definidas las gráficas para las funciones inversas? ¿Cómo son? Sí. ¿Cómo son? Sí. Graficarlas también, según el rango y el dominio. Ah, pues yo no sería capaz. Entonces hay que estudiar ese aspecto, listo. Bueno, entonces miremos ejemplitos. Por favor, lo que no les vaya quedando claro, yo prefiero que hagamos la pausa en el momento y entonces repasemos de nuevo el concepto si hay lugar. Vale, no se me queden con las dudas. Miremos, a manera de ejemplo, vamos a evaluar. Tenemos coseno 2 seno inverso de 1/2. ¿A qué es igual esta función? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué tenemos? Ya va. Empecemos a lanzar lluvias al aire, una lluvia de ideas. Es mejor en este caso ir resolviendo lo que está más adentro, ¿cierto? Al igual que hacen en cálculo. Entonces, ¿Por qué recuerda eso, bro? porque para que le cojan amor y ahorita salgan bien satisfechos y digan voy a estudiar hoy álgebra y hoy cálculo y me va a ir súper bien en las dos materias. Es mejor estudiar álgebra que cálculo. Tienen mucho en común, ¿cierto? Bueno, entonces comencemos desde adentro. Si el seno inverso de 1/2, ¿a qué es igual? ¿Recuerdan? A y, ¿cierto? Yo tengo que el seno inverso de algo va a ser igual. Entonces aquí tendría al ángulo, digamos que es alfa. Entonces tengo, si despejo aquí, tendría que el seno de alfa es igual ¿a cuánto?
A un medio. Muy bien, el seno de alfa sería igual a un medio. Por lo tanto, ¿a cuánto equivale alfa? De la tablita de valores de ángulos notables, ¿para qué valor del ángulo me da un medio en el seno? En la función seno. 0, 30, 45. Espera un momentico, pero... Pues muy fácil aprendérsela con los deditos de la mano. Miren, seno. Hacia la derecha, seno. Hacia la izquierda, coseno. ¿Listo? Entonces, seno de 0, 0, muy bien. Seno de 30, un medio. ¿Y a cuántos pi equivale 30? Muy bien, pi sextos. Cierto. Entonces, no, Todo el mundo coja la mano. Entonces, ¿qué? otra vez. Toma la mano. Pongan la mano en el cuaderno, vea. Toma la mano. Pongan la mano. Sí. Entonces, ojo pues, de izquierda a derecha tengo el seno. El dedito gordito, Entonces- hacia el dedito flaquito tengo el seno. Listo. Recuerden que va 0, tengo 0, 30, 45, 60 y 90. 90. Listo. ¿Cuál? De Entonces, ¿cómo empieza? Para el seno comienzo en 0. ¿Cierto? Medio. 0 medios, un medio. Ajá. Ahí que viene. Y cuartos. Pero ¿cuál es el seno? Ok. Entonces ahora, el seno para el ángulo de 0. De 0 a 0. 0. Muy bien. Ahora, el seno para el ángulo de 30. Un medio. Listo. Ahora, 30, el seno de 30 que es igual a un medio. ¿Sí? ¿A cuántos pi equivale 30? A bisexto. Muy bien. Entonces ya sé que el seno de pi sextos es igual Un medio. a un medio. Y tengo que el seno de un ángulo es igual a un medio. ¿Cuál es el valor de ese ángulo? Terminemos todos los deditos. A pi sextos. Con los otros deditos, pues. ¿Y ustedes En cómo grado me- sería 30, profe. ¿Cómo? Que sigamos con los otros deditos. Bueno, entonces, tengo 30. Ahora, seno de 45. 1. Ah, no, me equivoqué. Eso no da 1. Seno de 0, 1, seno 1. Deja la bulla, Lucas. Seno. Sería raíz de 0 sobre 2. Raíz de 1 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Miren aquí la tablita. ¿Cierto? Entonces tengo que en el seno empiezo con 0 y todos son raíz de algo sobre 2. Raíz de algo sobre 2. Tanto para el seno como para el coseno. Ahora, tengo 0, 30, 45, 60, 90. Para el seno, yo inicio de 0, 1, 2, 3, 4. De 0 a 4. ¿Sí? Entonces tengo seno de 0, raíz de 0 sobre 2. ¿Sí? Para el seno de 30, raíz de 1 sobre 2. El de 45, raíz de 2 sobre 2. 60, raíz de 3 sobre 2. Y 90, raíz de 4 sobre 4. ¿Ahí queda claro? Ok, ahora para el coseno. Como en el seno empecé desde 1 hasta 4, entonces en el coseno puedo empezar del lado contrario. Mejor dicho, comienzo desde el lado contrario. Entonces puedo
empezar desde 4 acá, o para que les quede más fácil, empiezan desde 0, pero acá en el final. ¿Listo? Entonces sería 0 para 90, raíz de 1/2 para 60 en la función coseno. En la de 45 sería raíz de 2/2. Hay algo que deben tener en cuenta y que les va a ayudar muchísimo. Tanto el coseno como el seno de 45 o de pi cuartos es raíz de 2/2. ¿De acuerdo? Entonces es un truquito también a la hora de hacer esta tablita. El coseno de 30 o el coseno de pi sextos tenemos raíz de 3/2, y para el coseno de 0 tenemos raíz de 4/2. Ahora sí, queda clara la tabla. Ahora los dedos. Entonces, seno de 0. 0. Sí. Seno de pi sextos. Medio. Seno de 45 de pi cuartos. Raíz de 2/2. Muy bien. Seno de pi tercios. Raíz de 3/2. Y raíz 1. Ah, 1. seno de 90 de pi medio sería 1. Muy bien. Ahora, el coseno. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Listo. Entonces, ¿empieza desde acá o empiezo desde acá? Como quiera. La misma Listo. yuca. Es lo mismo, ¿cierto? Pero, miren que si este dedito en el seno me representaba pi medios, ¿cierto? En el coseno, Acá me representa 1. me representa O sea, 0. En el seno representaba 1, ¿cierto? Representa 0, sí. Ahora representa 0. Entonces, coseno de pi medios, 0. Coseno de pi tercios, 1/2. 1/2. Coseno de pi cuartos. Bien. El dedito del medio va a ser el mismo, tanto para el seno como para el coseno. Listo. Coseno de pi sextos. Ajá. Y coseno de 0. 1. Muy bien. Ya les toca a ustedes practicar, practicar y practicar. Ok. Fue el error de Mauribe, pero con otras palabras. Listo. Entonces, ahora sí queda claro cómo obtuvimos este valor de alfa. Ok. Entonces ya tenemos este valor de alfa. Ya sabemos a qué alfa, que es pi sextos, equivale al seno inverso de 1/2. Entonces yo puedo simplemente reemplazar, ¿cierto? Entonces, si seno inverso de 1/2 es igual a pi sextos, ¿sí? Entonces, si esto es 1, ¿sí? Y esto es 2, entonces 2 en 1. ¿Y cómo me queda expresado entonces? Se escribe un poquito más grande que estaremos ciegos, pero no vemos. Ok, perdón. Entonces, si yo reemplazo este valor de pi sextos en vez de seno inverso de 1/2, entonces esta expresión me va a quedar como el coseno de 2 por el seno inverso de 1/2, que es igual a ¿qué? Pi sexto. Muy bien. A pi sextos. Entonces, ahora sí, puedo yo trabajar de forma más sencilla, ¿cierto? Entonces, mire cómo podemos convertir una fusión inversa, ¿sí? Con los ángulos, hallando el valor de los ángulos para efectuar de forma más sencilla operaciones como esta. Ahora, ¿qué significa este 2? ¿Qué sería? ¿Cómo sería? El coseno. Esto se les parece al coseno de 2 alfa.
o al coseno de 2 beta, coseno de 2. Sí, entonces esto va a ser igual a ¿qué? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Recuerdan la clase pasada? ¿No se acuerdan? Ahí está el cuerno de pastel. Seno cuadrado menos seno cuadrado. ¿Cómo? Seno cuadrado del bisecto menos seno cuadrado del bisecto. Muy bien. Entonces, como tengo la función coseno, sí, con un ángulo doble, entonces esto es lo mismo que tener el coseno cuadrado del ángulo, que es pi sextos, menos el seno cuadrado de pi sextos. Ahora, esto lo hacemos igual. ¿Cuál es el valor de coseno de pi sextos? Uno, profe. Ah, no, digo, no. Pero un momento. ¿Qué es pi sextos? Un medio. 0, 30, 45, 60, 90. 30, ¿cierto? El coseno de 30, ¿a qué es igual? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Entonces por aquí, copiemos así. Como el coseno de pi sextos es igual a 30, ¿y el seno a qué es igual? El seno de pi sextos. Un medio, profe. Ajá. Un medio. ¿Sí? Un medio. Esto sería el coseno de 30 igual a raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Y esto sería raíz de 1 sobre 2. Entonces vamos a reemplazar estos valores acá. ¿Y qué tenemos? El coseno de pi sextos equivale a raíz de 3 medios. Y lo tengo elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Es claro ahí lo que estamos haciendo? Sí, profe. Ok, entonces menos el seno de pi sextos, sabemos que es raíz de 1 medio, también elevado al cuadrado. Ahora operemos estos valores. ¿Y a qué es igual? Raíz de 3 medios al cuadrado. 3 cuartos. 3 cuartos menos 1 cuarto. 3 cuartos menos 1 cuarto es 2 cuartos. 2 cuartos, que si simplificamos es igual a Un medio. 1 medio. Entonces tengo que el coseno de 2 veces el seno inverso de 1 medio es igual A un medio. Qué cosa bien. y sin calculadora. Pero ¿Alguna más pregunta? ¿Ah? Más demorado. Pero es que en este parcial no vamos a necesitar calculadoras. ¿Cómo, profe? A que nos vamos entrenando, muchachos. Y yo que compré una estos días. Hola. ¿Compraste una? Claro, profe. Ya para acabar el curso. La cálculo entera. Ah, bueno, todavía sirve entonces. Muchachos, ¿es claro cómo hicimos este ejercicio? ¿Sí? ¿Alguna duda? A mí, pues, no sé a los demás. Ok, muchas gracias. ¿El resto, alguna duda? Miramos entonces otro ejercicio. Sí, profe, hágale. Ok. Vamos a evaluar también la siguiente función.
evaluemos el seno de seno inverso de 4/5 más la tangente inversa de 3/4. ¿A qué se parece esto? De las formulitas que ya vimos la clase pasada. Suma de ángulos. Ajá. Pues, se parece a tener seno de alfa más beta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sea alfa igual a, reemplacemos al seno inverso de 4/5, ¿cierto? Y sea beta igual a la tangente inversa de 3/4. Si nos acordamos, que yo sé que sí, ¿cuál sería el rango de la función seno? Eso no es lo más importante. Es decir, ¿en qué rango va a estar ubicado este ángulo? ¿Para qué rango está definido la función seno? De todas maneras, por eso se llama, ¿listo? Mira la gráfica. Hola. Un número que sale. Muy bien. Entre menos pi medios, ¿cierto? No, nada, está en parcial. Y La pi función medios. seno y el rango de la Acá en función. universidad. Ahora, la función tangente. Sí, señorita. Ajá, no tiene un número para llamarlo. Es de Buen tifo. Lo mismo, ¿cierto? Menos pi medios y pi medios. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que alfa y beta están en el mismo rango, ¿cierto? Por lo tanto, ¿en qué cuadrante coinciden el seno y la tangente? Todos sentimos tanta. Tercero, no, profe. Todos sentimos tanta cosa. Pero no me lo digas así, que así no me lo sé. ¿En qué cuadrantes? En el primero coinciden, ¿cierto? Sí. Entonces está en el primer cuadrante o Y tercero. sí en el tercero. Ay, todos sentimos tantas cosas. Tercero o cuarto. Todos sentimos tantas Tercero, cosas. profe. Tercero, pero yo voy con el tercero. Ayuda, profe. Dice público. Sí. Y en este caso público este. Ya voy. Esto no es de democracia. Tangente. Miremos cuáles son los valores de los ángulos. ¿Cómo transformo este seno alfa igual a seno inverso de 4/5 en la función seno de alfa? No, profe, repita.
Tengo aquí alfa igual seno inverso de 4/5, ¿cierto? Si yo despejo, tengo que el seno de alfa es igual a 4/5, ¿cierto? Por lo tanto, el seno de alfa es positivo. ¿En qué cuadrante tengo yo el valor positivo para el Está seno? entre el primero. El segundo. Segundo, que el segundo, profe. En el primero y en el segundo. Segundo, El valor de y, ¿cierto? Esto sería y. Y y es positiva para el seno en el primero y en el segundo cuadrante. Listo. Ahora miremos la tangente. Tangente de alfa es igual a 3/4. Profe, en el primero y en el tercero. Dile a esa profesora que es un poquito más grande. Profe, Profe, en el primero y el tercer cuadrante. ¿Qué me dicen, perdón? En el tercero y el primer cuadrante. Ajá, en el primero y tercer cuadrante. Ahora sí te creo. Coinciden en el primer Ahora sí en el cuadrante. tercero. Coinciden Sí coinciden en el primero y el tercero siempre. Ajá. No, coinciden en el primer cuadrante apenas. O sea, la tangente, para que sea positiva, está en el primero o en el tercer cuadrante, ¿cierto? Pero como yo tengo una sola función de dos ángulos, tengo que ver en qué cuadrante me coinciden ambos ángulos. En el primero. Exactamente. Entonces acá me coinciden en el primer cuadrante. ¿Cierto? Ahora, profe, ¿será que puede copiar un poquito más grande? sí. Claro. Ahora, necesito ¿qué tengo hasta el momento? Yo debo resolver esta función, ¿cierto? Para yo resolverla, debo tratar seno inverso de 4/5 como alfa y tangente inversa de 3/4 como beta. Ahora necesito convertirlos a valores exactos, ¿cierto? Valores de alfa y de beta. Para resolver el seno de alfa más beta, ¿cómo es la ecuación? Seno de alfa por coseno de beta. Tengo que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa, muy bien, por coseno de beta, más o menos. Más. Muy bien, más. Ahora, lo mismo, pero con el ángulo invertido. Entonces, el seno de beta por el coseno de alfa, ¿cierto? Entonces, con esto yo necesito buscar seno de alfa, coseno de beta y coseno de alfa. ¿Qué tengo hasta el momento? Tengo el seno de alfa, ¿cierto? Tengo tangente de alfa. Con este seno de alfa, ¿recuerdan la clase o el tema de la trigonometría del triángulo rectángulo? Sí, entonces, miremos con base en este tema a qué lado del triángulo va a corresponder cada uno de estos valores. Y con base en eso, entonces vamos a buscar las funciones que nos hacen falta para poder resolver esta función. Vale, hasta ahí vamos claros. Ok, entonces tengo el seno de alfa. Ahora, ¿a qué equivale el seno de alfa en el triángulo rectángulo? ¿Y eso sobre X? Y eso sobre X, profe. ¿Y eso sobre X? No, profe, no es Y eso opuesto sobre hipotenusa. vamos. Opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa sobre Opuesto sobre hipotenusa. El seno no es opuesto sobre opuesto sobre hipotenusa. hipotenusa. Sí. Tenemos el triángulo rectángulo. ¿Cierto? Entonces uno, ¿qué es lo que normalmente hace? Por facilidad lo ubica en un plano cartesiano, ¿cierto? Dice que este es X, que este es Y. Ah, aquí cambiamos la variable, ¿cierto?
Entonces llamémosla A. Aquí sería Y sobre A. ¿Cierto? Sí, profe, sino que acá había un compañero que estaba un poco loco. Mentira, profe. Pero no es Lucas. Listo, entonces tenemos que el seno de alfa es igual a Y sobre A, ¿cierto? Entonces tengo que el seno de alfa es igual a 4/5. Ahora, Y es igual a 4, ¿cierto? Y A es igual a 5. Para poder determinar cuál es el coseno de alfa, ¿qué variable me hace falta? El coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? A X sobre A. X sobre A. Entonces tengo X sobre A. A la conozco. Conozco a X. ¿Cómo puedo hallarla? Con Teorema. el teorema de Pitágoras. Así es. Entonces, por el teorema de Pitágoras tenemos que X al cuadrado es igual a al cuadrado menos Y al cuadrado, ¿cierto? Sí, entonces tengo que X va a ser igual a la raíz A al cuadrado, 5 al cuadrado, 25, ¿cierto? Menos Y, 4 al cuadrado, 16. ¿Sí? Entonces, 25 menos 16. 9. Raíz cuadrada de 9. 3, profe, la respuesta. X igual a 3. Muy bien, entonces X es igual a 3. Por lo tanto, el coseno de alfa va a ser igual a 3/5. ¿Sí? Entonces, aquí que tengo. Tengo el seno de alfa, el coseno de alfa y tengo, aquí tuve un pequeño errorcito. Puse tangente de alfa, pero en realidad es tangente de beta. ¿Cierto? Estaba despejando esta. ¿Sí ven? Chicos, ¿sí ven? Ok, gracias. Entonces la voy a corregir. Aquí es beta. Entonces ya tengo seno de alfa y coseno de alfa. En beta no tengo seno y coseno, pero tengo tangente, ¿cierto? Entonces la tangente, voy a continuar aquí. Esta parte ha quedado clara, chicos. ¿Sí? Para todos, muy bien. Ahora, entonces tengo que la tangente de beta igual a 3/4 es igual, la tangente es igual a la tangente seno sobre coseno, muy bien. Entonces este 3 viene a ser ¿qué parámetro del triángulo? X o Y. Y X. Ambos positivos, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ¿qué me hace falta? Tengo X, tengo Y. Me falta A. ¿Cierto? Para yo hallar la función seno y coseno necesito A. Entonces, ¿a qué va a ser igual a? Pitágoras. Pitagoriña. El tío Pitágoras. 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces sería 9 menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9 más 16. Es menos, profe. No, aquí es necesitamos es la hipotenusa. Aquí necesitábamos, era uno de los catetos, por eso era menos. ¿Sí? La hipotenusa es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado entre la raíz.
Para despejar alguno de los catetos, entonces ya no es suma, sino resta. ¿Listo? Muy bien, entonces A es igual a 5. Ahora sí, el seno de beta, ¿a qué es igual? El seno es igual a 3/5, profe. 3/5. Y el coseno de beta 4/5. muy bien, 4/5. Ahora sí tenemos lo necesario para poder reemplazar y evaluar la función dada. Entonces ahora sí reemplacemos en esta. Tengo que el seno de alfa más beta es igual a seno de alfa, pero seno de alfa ¿cuánto vale? 4/5. Muy bien. Entonces esto es igual a 4/5 por el coseno de beta, que ¿cuánto vale? 4/5. Muy bien. 4/5 más seno de beta. Seno de beta 3/5, profe. 3/5. Y 4/5. Muy bien. No. Coseno de alfa. Seno de alfa es Coseno de alfa. 3/5. Sí. Bien. Sí. Esto es vaina. Ahora, 4/5 por 4/5. 4 por 4. 16. 25avos. Más 9/25. Igual a 1. Igual a 1. Igual a 1. 1. muy bien. Ahora sí, entonces, damos como respuesta que el seno del seno inverso de 4/5 más la tangente inversa de 3/4 es igual a 1. Sumo bueno, ¿cierto? Entonces ya vimos cómo trabajar con funciones normales e inversas, ¿sí? Simplemente despejando, y lo más importante, sin calculadora. Las hemos evaluado sin calculadora. Hemos visto. Profe, Hola. una preguntita. Usted no nos puede hacer ninguna monitoría, pues. Una asesoría. Claro, Pues, yo les di para un repetir. espacio. ¿Cuándo? Miércoles y viernes quedamos de 10 a 12. Pero nadie me visita. Yo no sabía. El primer día de clase y creo que el segundo también. O me escriben, igual les he dicho, me pueden escribir en cualquier Perdónenos, profesora, perdónenos. Ilumino, profesora. Sí. ¿Ah? Ese no hay que repasarlo bastante. Este tema sí hay que repasarlo mucho, porque miren que se junta, ¿qué temas? Trigonometría de triángulo rectángulo, ¿cierto? Trigonometría del círculo, funciones inversas. Tenemos también las fórmulas de adición y las fórmulas de ángulos dobles, y adicionalmente las trigonométricas inversas. Aquí se junta todo. En este parcial es todo esto. Profe, o sea que Hola. el triángulo ya, pero o sea, como allá coseno, allá seno del triángulo, no, ya eso no va a caer ya. ¿Cómo? Profe, que si eso de hallar el coseno y el seno de un triángulo y que ya no va a volver a ver en... Pues ya no va a caer en el secuencial. O sea, como tema, los ejercicios que vimos en su momento no, pero sí lo deben saber para resolver estas funciones. Miren que, por ejemplo, en este caso necesitamos
del triángulo rectángulo y de ver cómo estaban ubicados los lados para poder determinar con base en una función inversa la función seno y coseno del mismo ángulo, ¿cierto? Entonces, como tema no, pero sí es requisito para este parcial. ¿Listo? Sí, sabes decir, profe. Y este sí. Esta es una nueva respuesta. Chicos, ¿les quedó claro este ejercicio? Es largo, recopila mucho, pero necesito que les haya quedado claro. Bueno, sigo con la secante cuadrado. No, ya eso ya peló cable ya también. Secante cuadrado. Ahí la frustra. La otra función es inversa. Ajá. La otra función inversa no, ¿cierto, profe? Déjamela hasta aquí mejor. No, aquí hasta este momento vamos a ver solamente estas. Seno, listo. coseno, listo, tangente Romántico también. y cotangente. Vale. Otro ejercicio de esto. O vamos a ver otro tema, profe. Otro tengo más. Ejercicios. Vamos a otro ejercicio así como este. Pero más que ese estilo parcial así, profe, que no tenga solución ahora mismo. ¿Cómo que no tenga solución? Yo soy un ejercicio sin un problema. Un ejercicio en un problema, profe. Ah. Yo soy un ejercicio sin un problema. ¿Quién resuelve algo que no tiene solución? Entonces, vamos a hacer una demostración. ¿Listo? ¿Preparados? Vamos a demostrar demuestre que la función tangente del coseno inverso de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre x para x comprendida entre menor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. ¿Listo? Vamos a hacer esta demostración. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy en clase? Que vamos a comenzar primero con lo que está más al interior, ¿sí? Que por ahora han sido todas las funciones inversas. Entonces, vamos a convertir esta función inversa en una no inversa. Listo. Entonces, sea alfa igual al coseno inverso de x, ¿sí? Tenemos que esta es la tangente de un ángulo, pero que en este caso el ángulo está expresado en una función trigonométrica inversa. Ahora, tenemos que la tangente de alfa a qué es igual en función de otras funciones. Tangente es igual a seno Sobre coseno. muy bien, seno de alfa sobre coseno de alfa. Ahora tenemos que esto sería igual. ¿Bajo qué identidad podemos nosotros convertir el seno de alfa en una que sea parecida a lo que me están pidiendo? Va a ser igual a más o menos la raíz de coseno cuadrado menos 1. Allá. Muy bien. Tenemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Si despejamos seno, tenemos entonces que va a ser igual a más o menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa sobre el coseno de alfa. Ahí nos vamos aproximando, ¿cierto?
Al menos ya apareció la raíz y apareció un término, una función al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos con el signo? Para definir si tomamos más o menos. Recordemos. Profe, espera. Hola. Es, Rebobino. yes. Fíjate, yes, profe, fíjate, yes. Listo. Nos piden cómo funciona, como ejercicio, demostrar esto, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Entonces, tenemos la tangente de un ángulo, ¿cierto? Pero ese ángulo está expresado en términos de una función trigonométrica inversa. ¿De acuerdo? Como hemos visto en los ejercicios anteriores, hemos comenzado resolviendo, o más bien transformando ese ángulo que está en una función trigonométrica inversa en una que no lo es. Entonces, por el momento vamos a decir, sea el coseno inverso de x igual a alfa. Listo. Vamos a hallar alfa y luego podemos simplemente reemplazar. ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro. Entonces, ahora decimos, como hicimos alfa igual al coseno inverso de x, entonces vamos a trabajar de una forma más simple como la tangente de alfa. ¿Sí? Esto es alfa. Entonces, la tangente de alfa, en términos de otras funciones, va a estar representada como el seno sobre el coseno de alfa. ¿Hasta ahí es claro? Bien. Ahora, como yo necesito llegar a este resultado, entonces yo me voy a donde están las identidades, ¿cierto? Ahora, la identidad base, la primerita que nos aprendimos es esta, ¿cierto? Yo necesito transformar este seno de alfa en términos de un radical, ¿sí? Y en términos de una función al cuadrado. Entonces me voy a hacer uso de esta identidad diciendo que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿cierto? La básica, la de Pitágoras. Hasta ahí es claro. Entonces de acá simplemente vamos a despejar el seno cuadrado, seno de alfa, ¿cierto? Porque yo no lo tengo elevado al cuadrado, sino que lo tengo sencillo. Entonces aquí despejemos, vamos a decir que es el seno cuadrado de alfa va a ser igual a 1, este que lo tengo sumando lo paso a restar, menos el coseno cuadrado de alfa, y simplemente lo expreso en términos sencillos como me lo pide el ejercicio. El seno de alfa va a ser igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Aquí a qué he llegado? He llegado a reemplazar este seno en términos de un radical, ¿sí? 1, ya apareció la raíz, apareció el 1, menos una función elevada al cuadrado que puede ser x, ¿sí? Entonces 1 menos coseno cuadrado de alfa. Dense cuenta aquí de algo, este debe ser igual a este. Acá tenemos coseno cuadrado de alfa sobre coseno, ¿sí? Entonces estamos utilizando las identidades trigonométricas para transformar un término en otro, incluyendo las trigonométricas inversas. ¿Hasta ahí van bien o vuelvo a repetir? Ok, ¿todos bien? ¿Ha quedado claro? Ok. Hay que recordar algo. Siempre que yo tengo un radical lo debo expresar como más o menos, ¿cierto? Entonces, para poder trabajar con el signo que es, vamos a recordar, por aquí pongamos un recorderis, recordar que alfa, ¿sí? En la tangente, ¿cuál va a ser el rango? Menos pi medio hasta pi medio. De menos pi medios a pi medio. Y para la tangente. Ese es de la tangente.
Predomine. Es el rango. Ah, sí, perdón. Tranquila, Gracias, muy querido. Yo he transformado la tangente en términos de seno y de coseno, ¿cierto? Y el seno en términos de 1 menos coseno. Entonces voy a trabajar es con el rango de qué función. ¿Cuál fue la que me quedó? Coseno. coseno. Coseno, ¿cierto? Entonces el ángulo va a estar regido por la función coseno. Ahora recordemos que alfa está definida en el rango del coseno, que es Pues, 1 menos 1, profe. El coseno. Del coseno. el rango. El rango. Pues de coseno. Es ese. Del coseno. Sí. Ah, coseno inverso. Ah, de coseno inverso. No lo espero. 0 y pi, profe. Ajá, bien. No, 0 y pi. Miren que acá hay que tener en cuenta muchas cositas, ¿cierto? Son muchos detalles que hay que ir, a medida que uno estudia, se los va grabando. Entonces, vamos a recordar que alfa va a estar definida en el rango 0 y pi para la función inversa, ¿cierto? ¿Esto en qué cuadrante voy a estar yo trabajando? ¿Cuál, profe? ¿Seno? Coseno. Coseno, si está entre 0 y pi, 4, por el 4. no, ya voy. Si estoy trabajando, si alfa va a estar definida entre 0 y pi, yo estoy tomando valores positivos o valores negativos. Positivo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué cuadrantes va a ser positivo? Primero. En el primero. ¿Y en cuál más? En el cuarto, profe. Cuarto. En el primero, ¿cierto? Primero y cuarto. Y ahora, la función seno, ¿dónde es positiva? Segundo. En el primero y en el segundo. En el primero y en el segundo. Entonces voy a estar trabajando en el primer cuadrante, ¿cierto? Entonces, positivo para el primer cuadrante. Tanto el coseno y aquí digamos que el seno también es positivo en este intervalo, que es importante. Listo. Ahora entonces tenemos que la tangente, reemplacemos, alfa es igual al coseno inverso de x y esto es igual a, entonces por esto tomamos valores positivos y descartamos el negativo. Listo. Tenemos que la tangente del coseno inverso de x es igual a la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de alfa sobre el coseno de alfa. ¿Hasta el momento alguna pregunta? No, muy bien. Entonces démonos cuenta de algo. ¿Qué variables estoy trabajando yo? ¿Qué ángulos? Aquí tengo una X y aquí tengo alfa. ¿Estoy hablando en el mismo idioma? No, ¿cierto? Por lo tanto, entonces vamos a reemplazar. No hemos terminado, vamos a continuar trabajando. Tenemos entonces que esto, si reemplazamos, ¿a quién vamos a reemplazar? Coseno, profe. O llevamos x en términos de alfa o llevamos alfa en términos de x. Más fácil, de izquierda hacia derecha.
Alfa términos de X. Es más fácil llevar alfa a términos de X, ¿cierto? Además, porque miren que aquí la tengo. Alfa, Sabemos que es coseno inverso de X. muy bien. Entonces, yo puedo decir aquí que esto es igual a tener raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Pero coseno cuadrado de alfa, ¿a qué es igual? Al coseno de alfa por coseno de alfa, ¿cierto? Sobre coseno de alfa. Hasta ahí no hemos hecho nada raro, ¿cierto? Coseno cuadrado es igual a coseno por coseno, ¿sí? Ahora reemplacemos alfa. Esto es lo mismo que tener la raíz de 1. Yo creo que no me va a dar ahí. Me voy a bajar. Esto es igual a la raíz de 1 menos coseno de alfa. Pero ¿cuánto vale alfa? Alfa vale coseno inverso de X. Muy bien. Alfa vale coseno inverso de X por coseno de alfa, que es coseno inverso de X. Todo esto entre raíz, ¿sí? Sobre el coseno de alfa, que es coseno inverso de X. Ahora, proseguimos. ¿A qué es igual? Tengo la raíz de 1, que no me afecta en nada, menos, ¿cuánto da el coseno por el coseno inverso de X? Curvo. ¿Cómo, profe? Coseno. Coseno por coseno inverso de X. X. No. Cotangente. No. No da 1, profe. Ah, da 1. Eso es como tener coseno, ¿cierto? Por Yo voy a ir por tanteo, profe. ¿Ah? Yo voy a ir como adivinando. No, con eso, no me adivinen. Además, la clase pasada vimos en las identidades esto, ¿no? Entonces, el coseno por el coseno inverso de X, coseno con coseno se cancela, me queda X, ¿cierto? Por lo mismo, coseno por coseno inverso me da X sobre coseno por coseno inverso de X me da X, y esto es igual a 1 menos X cuadrado sobre X. ¿Listo? Entonces ya hemos demostrado que la tangente del coseno inverso de X es igual a raíz de 1 menos X al cuadrado sobre X. ¿Preguntas? ¿Dudas de este ejercicio? Mayra, ¿puedes explicarme esta clase primero, por favor? ¿Cómo? Perdón. No, profe, nada. Me tienes que hablar despacio, por favor. Era con una compañera acá. Con Mayra, pues. ¿Qué ha pasado? Porque ahí no están tristes. Por el cálculo, profe, y expresión gráfica, porque no tiene así, pero expresión No, gráfica. pero es que estamos en algo. En realidad, Esos dibujos, profe, que nos tienen es soñando, profe. Ustedes sacarán, en realidad yo tengo un poco de hambre y dolor de cabeza. Bueno,
Entonces ya casi terminamos. Miremos, avancemos viendo las identidades de las funciones inversas. Entonces, más identidades. Tienen mucho que aprender. Todas las identidades. ¿Cuántas hemos visto hasta el momento? Un poco. Un montón. Ok. Entonces, las identidades fundamentales en cuanto a las funciones trigonométricas inversas son las siguientes. Vamos a tratar el seno del seno inverso de x es igual a x. Apareció. Por acá hay un compañero que ni Buriticasa sabe todas esas cosas. Ah, Buritica sabe mucho. Y el papel también, ¿cierto? Entonces esto para el seno está definido entre menos 1 y 1. El seno inverso del seno de x es igual a x definido entre menos pi medios y pi medios. También tenemos que el coseno del coseno inverso de x es igual a x definido entre menos 1 y 1 el coseno inverso del coseno de x es igual a x entre 0 y pi. La tangente inversa de la tangente de x va a ser igual a x para menos pi medios y pi medios. La tangente de la tangente inversa de x es igual a x para todo x. Y tenemos que el coseno del seno inverso de x es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado para menos 1 menor igual que x menor igual que 1. Y que el seno del coseno inverso de x es igual a 1 menos x al cuadrado para menos 1 menor igual que x menor igual que 1. Miremos entonces este ejemplo. Sí, entonces, como ejemplo, pruebe lo siguiente. Pruebe que seno inverso de x más coseno inverso de x es igual a pi medios. ¿A qué se parece esto?
¿A cuál de las identidades? Seno cuadrado. Eso no es tan- ¿A qué? Pues Daniel dice que tangente. Uy, que nace loco. Eso es ilógico. ¿Recuerdan al inicio de clase que dijimos que el seno inverso de X era igual a Y y que Y vendría a representar el ángulo? Sí. No. Esto sería lo mismo que tener alfa más beta igual a pi medios. ¿Sí recuerdan? En el caso del seno, ¿qué dijimos? Y es igual al seno inverso de X y que Y será el ángulo para el cual va a ser igual el seno de X, el valor del seno de X. ¿Sí? Entonces, teniendo claro esto, ya hemos definido que esta función es lo mismo que tener alfa más beta igual a pi medios. Entonces, vamos a probar esta igualdad. Entonces no quedaría que seno de pi medio más coseno de pi medio igual a X. No. Algo así. Vamos a definir esto. Como les digo, hay que practicar muchísimo para irse cogiendo pues como ciertas truquitos en sí, en el área de matemáticas y todo lo que tenga que ver con ello. Hay que realizar muchísimos ejercicios, muchísima práctica para saber por qué lado nos vamos pues como mejor para poder resolver algunos ejercicios. Miren esto. Primero, entonces sabemos que alfa más beta va a ser igual a pi medios. Por otro lado, miremos esto. Tenemos que el seno de alfa más beta ¿sí? Si alfa más beta es igual a pi medios, entonces si yo le aplico el seno a alfa más beta, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, si yo pruebo que sacando el seno a alfa más beta me da 1, entonces he demostrado que alfa más beta es igual a pi medios. ¿Sí ven la relación que estoy haciendo? Más o menos. ¿Sí? Si la suma de dos ángulos me da pi medios, es porque el seno de la suma de esos dos ángulos me tiene que dar 1. Entonces vamos a desarrollarlo hallando el seno. Entonces el seno de alfa más beta, ¿a qué es igual? Al seno de alfa por el coseno de beta, más o menos. Más, muy bien. Seno de beta, coseno de alfa. Tengo alfa y tengo beta, ¿cierto? Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, reemplacemos. Tengo el seno de alfa, pero ¿cuánto vale alfa?
vale seno inverso de x, ¿sí? Entonces sería seno por el seno inverso de x por coseno de beta, que vale coseno inverso de x más seno de beta, el seno por el coseno inverso de x por coseno de alfa, que es seno inverso de x. Hasta ahí vamos bien. Entonces, continuemos. Ya sabemos por las identidades que copiamos antes que el seno por el coseno inverso, el seno por el seno inverso, ¿a qué es igual? Entonces me queda X. sí, este primer término me queda x. Ahora, el coseno por el coseno inverso igual x más seno por coseno inverso de x. No, señor. No, señor. No, mira que ya cambiaron las funciones. Tengo seno. Raíz de 1 menos x a la 2. Esto es raíz de 1 menos x al cuadrado por coseno por seno inverso de x. Raíz de 1 menos x Lo mismo, al cuadrado. profe. Muy bien, lo mismo. ¿Qué tengo acá? X al cuadrado más 1 por 1 raíz 1, ¿cierto? Sí, menos x al cuadrado por x al cuadrado raíz, tengo raíz de x a la 4, que me da x a la 2, ¿sí? Ok. ¿Qué puedo hacer aquí? Nada más queda 1. Que cancelar las x queda 1. Muy bien, cancelo las x y me queda 1. De esta forma he demostrado que el seno de alfa más beta es igual a 1. Por lo tanto, alfa más beta es igual a pi medios. Y además cumple con el intervalo establecido. ¿Queda claro, muchachos? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Pues es un ejercicio, ¿cierto? Este es un ejercicio, sí. Claro, pelado. Una demostración. O sea, profe, o sea, la clave de esto es ser vivo, ¿cierto? Al inicio. Y ser vivo, acá vivo. ¿O no? Pues sí, mejor dicho, lo que tenemos que hacer apenas nos den una función es ver cómo la podemos relacionar de cierta forma con las identidades que ya conocemos, con alguna de las identidades que ya conocemos. En este caso, por ejemplo, donde nos piden demostrar, entonces es buscar esos términos, ¿cierto?, de igualdad y llegar a ellos también por medio de las identidades. Entonces la observación es un papel muy importante cuando nosotros vayamos a darle inicio a cualquier ejercicio. Sí, no solamente matemáticas, sino pues en términos generales, diría yo. Pero en términos de procedimiento se entendió todo. Ya lo otro es practicar muchísimo, muchachos. Hay que hacer muchos ejercicios. Es la única forma con la cual ustedes se van a familiarizar con todas las identidades que hay. Porque yo sé pues que no son pocas, pero a medida que ustedes van resolviendo muchos ejercicios, pues entonces
les va a ser más fácil poder enfrentarse luego a ejercicios parecidos o de mayor dificultad. Si ha quedado claro, entonces yo tengo otros ejercicios que vamos a desarrollar ya la próxima semana. Les dejo ejercicios para que ustedes realicen. Sí, profe. Sí, para que practiquen. Ok. ¿Terminaron de copiar? Hola. Pero no me van a hacer trampa, ¿ok? Sin usar calculadora. Ya la vi. Escondiendo detrás de la Está mano. escondiendo, profe. Tranquila que la mano es grande. ¿Cierto, profe, que esa muchacha es aplicada? ¿Es qué? Es aplicada. Sí. Entonces, ustedes van a practicar, por favor, muchachos, muy a conciencia, juiciosos, revisen la plataforma, ingresen, vean todos los videos pues que hay allí, el texto guía, el texto del profesor Benjamín, los ejercicios, miren primero los ejercicios que están resueltos, entiéndanlos, traten de realizarlo paso por paso, porque allí pues hay unos pasos que de pronto se saltan porque son procedimientos que se tiene claro que ustedes ya deben saber, ¿cierto? Entonces hay pasos que se obvian, pero ustedes lo pueden desarrollar paso por paso para entenderlo. Y los ejercicios los van a hacer bien a conciencia y sin usar calculadora, porque nos tenemos que acostumbrar también a trabajar sin ella, a no ser tan dependientes. Entonces, pruebe que la tangente de la tangente inversa de 4/3 menos la tangente inversa de 1/7 es igual a 1. Y también sin usar calculadora, lleguen al resultado de esta función, el seno, aquí evaluar, el seno de la secante inversa. Profe, pero la calculadora sí haría eso. Ah, sí, claro. Sí. Yo no creo, profe, bueno, Solver Pero ustedes no lo van a hacer con calculadora, bueno. O sea, es la simple curiosidad. Es una simple curiosidad. No lo pueden hacer para verificar el resultado, pero el procedimiento viene a conciencia. Para el parcial no va a haber calculadora. Bueno. Ok. Terminaron de copiar. Esto es seno de la secante inversa de 2 más la cosecante inversa de 2. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. Entonces, ¿cuándo vamos a tener pues la cita? Claro. Voy a estar esperando el viernes. El viernes. De 10 a 12 en la plataforma, o si hoy se va bien juicioso para la casa. Pero hay un link para conectar, pues, por Livestream o por dónde.
Ahí por Plataforma. la plataforma, En la plataforma hay un chat. Eso es muy maluco. Eso es muy maluco. El otro chat malo es. ¿Cuál de los dos, profe? El más mejor es el otro, el que a la sala. El más mejor. Sí, el más mejor. Igual ya saben que fuera de ese horario también me pueden escribir, que apenas yo pueda tener acceso a mi correo, yo les doy respuesta acerca de lo que ustedes necesiten, ¿vale? Bueno, Chao, profe, que tengan feliz noche. Muchas gracias. muchísimas gracias. Lo mismo para ustedes. Profe, por la sombrita, profe. Con la sombra. Claro que sí, ustedes también. Muchachos, juiciosos para la próxima clase, lean y practiquen mucho. Hola. ¿Qué pasa? Profe, chao, que te... Chao, Que que tengan estén- buena noche. Igualmente, chao. Una buena noche para todos, muchachos.